Bueno, dentro de los trending topics, como se han dado en las últimas horas en las redes sociales, hay dos cuestiones, una que tiene que ver con algo, digamos, políticamente mucho más serio, otro un tanto más banal. Uno es un hashtag que es Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y otra que es, le digo, algo de percepción social, pero que de todas maneras ahí está en el espacio todo el tiempo, es hashtag martes 13, que es justo este día que se puede percibir desde una óptica positiva o bien desde una al contrario. En las últimas horas, dos temas acapararon la atención de los usuarios en las redes sociales. Uno tiene que ver con la jornada de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que dejaron caos, que hubo vandalismo, miles de estudiantes sin clases en algunas regiones varias del país, y otros más que son de carácter, digamos, un tanto más banal, pero no menos importante por su interés entre los cibernautas, y este día en donde muchos países, como el caso de España o el caso de México o de Chile o Venezuela, se consideraría un día de mala suerte. En el primero, en el de la inestabilidad en el sector educativo nacional, el hashtag Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, Mónica Campos Lozada nos dice: estos maestros deberían de luchar, sí, pero contra la ignorancia del pueblo, pero ellos son los primeros ignorantes. Es una idea generalizada de que gran parte del magisterio nacional está en ese renglón, en el renglón de la ignorancia. Cristina Sánchez: Pedro, desgraciadamente estos no son maestros, son terroristas y como tal deben de ser tratados. César García dice: ¿cómo se atreven a hablar de éxito en sus marchas y en sus paros cuando constantemente dejan sin clases a los niños? Son holgazanes disfrazados de maestros. Leonardo Rodríguez dice: pues no, que ya no tendrían dinero para sus movilizaciones. ¿Quién los financia ahora? ¿No que le habían quitado el poder a la coordinadora? Yo la sigo viendo intacta, me dice Leonardo Rodríguez. Natalia Gómez me asegura: no solamente les deberían de descontar el día, deberían de encerrarlos por atentar en contra de la movilidad en el Distrito Federal, pero también en la educación de nuestros niños. Hay mucha indignación de la sociedad mexicana por estos llamados a el paro y a la inmovilidad en el sistema educativo nacional. Juan Manuel Méndez: Pedro, ¿qué es lo que hace falta para que la autoridad actúe de una vez y por todas en contra de esos terroristas? ¿Será necesario que los ciudadanos nos unamos, nos armemos, fíjense, y sometamos a estos que se dicen maestros? ¿Tú qué opinas? Bueno, si me preguntas mi opinión, Juan Manuel, no es por la vía del sometimiento ni de las armas, sí de la unión. La sociedad mexicana debe tener mejores argumentos, mucho más racionales, inteligentes, educados, propositivos, asertivos, que nos permitan a todos encontrar las mejores rutas para la educación de nuestros hijos. Yo creo que este tipo de sindicatos y de formas gremiales en el magisterio que se han radicalizado, lo han hecho porque no se ha ejercido desde los gobiernos un esquema de autoridad. Cuando falta la autoridad, sobra la anarquía y nada se deja vacío en estos espacios de poder o de no poder. Si la Coordinadora Nacional, que para mi gusto hace poco tiempo no tenía ninguna capacidad de reacción ante las acciones que se pudieran promover para tratar de bloquear el esquema educativo nacional, ahora inexplicablemente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha convertido en una amenaza para el Estado mexicano en muy pocos años,
en menos de 4 años la coordinadora, que no era nada, ahora es un verdadero obstáculo en el proceso de transición de la educación mexicana hacia un mucho mejor nivel. Rocío Gare, qué mal informada está la gente que criminaliza a los maestros y no se indigna por las deplorables condiciones en las que se encuentran las escuelas. Ahí sí no hay análisis y se quedan callados. ¿Y saben qué? Que esto que dice Rocío es, pienso, digno de tomarse en cuenta. El proceso que se vive en las escuelas, en muchas escuelas en México, es lamentable lo que están viviendo en condiciones de trabajo muchos maestros del país en muchísimos frentes. Debe de ser tratado con emergencia. Hay dinero suficiente en el sector educativo y hay desafortunadamente también un gran desorden, muchísimo desperdicio, enorme corrupción, y esto trae como resultado el que prácticamente un poquito menos de la mitad del presupuesto nacional dedicado a la educación en México se desperdicie. Es así, se desperdicie. Y estos malos manejos en el sector educativo son parte de un proceso general que se da en todos los cuadros de la actividad gubernamental en nuestro país. Esto es lo que debe de parar ya. Sobre el martes 13, Andy Fernández, a mí no me cambia en nada que sea martes 13. Yo tengo mala suerte los 365 días del año. Oye, Andy, ¿cómo digo? No te consideres así. No te consideres así, por favor. Porque la mala suerte se atrae. O sea, tú piensa en positivo. ¿Cómo puedes sentir que la mala suerte la traes los 365 días del año? Yo pienso que cada quien es producto de lo que piensa, de lo que siente, de lo que desea. Y aquí me doy cuenta de que traes un proceso que no le recomendaría yo a nadie. Piensa en positivo y te va a ir mucho mejor. Pedro Rodríguez, el martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Buen pretexto para pasarse el día en cama viendo películas. Bueno, Leo Juárez, calma. Martes 13, miércoles 14, jueves 15, todos los días son iguales. Está en cada uno de nosotros hacer que este sea un día exitoso o bien un fracaso. Todo depende de uno. Leo, acabas de contestarle a Pedro Rodríguez en lo que yo le estaba tratando de explicar. Cecilia Oviedo, para el cristianismo, Jesús en la última cena es el número 13, que es el número de la resurrección, de una nueva vida y también de la inmortalidad. Luis Carlos Navarrete, ahora sí me quedé con los ojos cuadrados. No es miedo, simplemente tengo la fobia al día 13, gracias a Wikipedia por sacarme de la ignorancia. Esto es lo que ustedes están pensando en las redes sociales sobre este día emblemático para todo el mundo. Quiero saludar a quienes nos están acompañando en este momento en directo, a 08 Quetzali, a Javier García, a Aurora Isabel Garfias, a Ramón Cárdenas, a Lord Constantin, a Cero Celopili, a María del Carmen Sánchez. Hay mucha gente que nos está en este momento en México y en otros puntos del planeta acompañando en esta madrugada, en esta mañana para todos ustedes. Vamos a hacer una breve pausa y después de esta, Gonzalo Alonso y Jet Lag, esta participación muy interesante sobre robots, lo que hoy nos impacta y también no deje, está grabada,
por favor, no deje la oportunidad de escuchar a Gonzalo Alonso. Nos tiene datos muy interesantes. Hacemos una pausa, regresamos.